Bueno, entonces, explicando este tema que se denomina fracción molar y fracción porcentual, vamos a hacer un pequeño análisis. Para la fracción molar, muchas veces podemos confundirnos con lo que es la molaridad. Sin embargo, son cuestiones, digamos, diferentes, pero tienen que ver, ya que cuando hablamos de molaridades nos estamos refiriendo mezclas, a mezclas o a disoluciones como lo hemos conocido. Nosotros sabemos que una disolución tiene un elemento X y un elemento X2, es decir, yo tengo un soluto y tengo un solvente. Eso ya lo hemos estado viendo. Muy bien. Sin embargo, podemos hacer énfasis a que la suma de estos dos nos va a generar un total de masa. Vamos a tener un total de masa y además tenemos las masas que son individuales por cada uno. Estas masas podemos convertirlas a moles porque recuerden que tienen una referencia, depende de la cantidad de masa, la cantidad de moles que vamos a obtener, pero también tenemos una cantidad de moles totales. Entonces, en base a los moles totales del elemento X1 y el elemento X2, o en este caso, pues compuestos, la división de los moles de cada uno de estos entre el total, es decir, la fracción va a ser igual al total de los moles del elemento X1 dividido entre la suma de los moles del elemento X1 y X2. Entonces ahí nos daría esa fracción. Y bueno, al final nos daría una fracción del mismo que sería representante de lo que tenemos de este elemento en ese total de moles. Igualmente para el X2 sería lo mismo, sería la división de la cantidad de moles de este entre el total. Entonces es muy común usar este valor X, esa variable X, y bueno, por ejemplo, nosotros podemos definir una disolución de ácido clorhídrico como XHCl, ¿no? Hablando referente a esto. Y bueno, aquí, si por ejemplo una disolución tiene un mol de ácido clorhídrico y 8 moles de agua, entonces en total tenemos 9 moles. Para sacar la fracción porcentual del HCl sería la división del total de de moles, que es 1, entre el total de totales, que sería la sumatoria de los dos componentes que están en esa mezcla. Entonces sería la suma de 1 y 8. Entonces sería 1 entre 9 igual a esta fracción. ¿Sí? Muy bien, espero haya quedado claro y vemos un ejemplo. Ok, en este ejercicio nos dice que una disolución de ácido clorhídrico tiene 36% de masa de HCl, calcular la fracción molar en una disolución. Muy bien, entonces recordamos que para este tipo de ejemplos siempre hacemos referencia a 100 gramos de disolución. Siempre hacemos esta referencia. ¿Por qué? Porque el número 100 es mucho más fácil de manejar. Entonces, si nosotros especificamos que 36 gramos son referentes al soluto, quiere decir que la diferencia, que son 64 gramos, sería el solvente. En este caso, la sumatoria de estos dos serían estos 100 gramos que estamos hablando. Muy bien, en este caso, como el soluto es HCl, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, y el solvente es agua, pues lo que vamos a hacer es sacar los moles de cada uno de ellos. Para sacar los moles de cada uno de ellos ocupamos los pesos moleculares. El peso molecular del agua, recuerden que es igual a 16, que es del oxígeno, más dos veces el hidrógeno, que es 1, por lo tanto son 18 gramos por cada mol. Y el caso del el HCl, bueno, sería 35,45 del cloro más 1 de hidrógeno, entonces sería 36,5 gramos por mol. Como lo pueden ver, estos dos están situados en esta parte de aquí.
Muy bien, entonces si yo quiero sacar los moles de HCl, yo tengo 36 gramos y los convertimos a moles por medio del peso molecular que aquí está y nos da 0.99. Y el caso de los moles de agua serían los 64 gramos y lo aplicamos el peso molecular por un análisis dimensional y obtenemos que son 3.6 moles de agua. La sumatoria de estos dos sería el total. Entonces la fracción molar sería la división para el primer caso, por ejemplo, de HCl, que es lo que nos están pidiendo, el 0.99, que es lo que nos dio aquí, dividido entre el total, que es 4.6, y nos daría 0.22. Este que está aquí sería nuestra fracción de HCl, fracción molar. Para el caso del agua tendríamos que hacer exactamente el mismo análisis, pero en ese caso la parte de arriba iría el 3.6, o sea que sería la parte de agua para que nos dé la parte de agua. Técnicamente la sumatoria de ambos tendría que dar el valor de la unidad. La otra es restarlo, ¿no? 1 menos 0.22 y nos daría la parte, pues, de agua. Para la parte de fracción porcentual, bueno, aquí tenemos que ver el tipo de molécula que estamos analizando. Por ejemplo, el agua es una molécula que está formada por hidrógeno y oxígeno y estos dos aportan una cantidad de masa. Entonces, para sacar su fracción porcentual, tenemos que analizar que el agua, bueno, tiene hidrógeno, oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16 gramos sobre mol según la tabla periódica, y el del hidrógeno es 1 gramo sobre mol, pero yo lo tengo dos veces. Entonces, al final tenemos 2 gramos sobre mol más 16 gramos sobre mol. La suma es 18 gramos mol. Muy bien, esto que está aquí es el peso molecular y este es el total. Por lo tanto, para sacar las fracciones por ciento de cada uno de los elementos, pues sería eh, la parte total del elemento X en masa, por ejemplo, vamos a poner el X del hidrógeno, sería igual, la fracción porcentual del hidrógeno, a el total de hidrógeno presente entre el peso de la molécula, el peso molecular. Por ejemplo, en este caso tendríamos 2 gramos mol entre 18 gramos mol. Este con este se va a eliminar, pero como es un porcentaje, porque es una fracción porcentual, se multiplicaría por 100. En este caso nos daría 11.11 o 11.11, 11.1%. Esa sería la fracción porcentual. Para obtener la fracción del oxígeno sería exactamente igual. X del oxígeno serían esos 16 gramos mol sobre 18 gramos mol. Este con este se elimina y por 100. Nos daría el resto que es 89.9%. Estas serían las fracciones porcentuales. La otra forma es que obteniendo el valor de 1, si es que la molécula está compuesta solamente por dos átomos diferentes, sería restar a 100 menos ese 11.11 nos daría exactamente el mismo valor. Entonces, esta es la otra forma, restándole al 100%, pues la parte de uno de los dos.